Último video de la novela Las lanzas coloradas, de don Arturo Uslar Pietri. Olía a incienso. En un rincón junto a un viejo confesionario, sobre dos bancos que prepararon al efecto, tendieron al capitán David. Los soldados se marcharon y quedaron el cura, Bernardo y Fernando. El cura habló primero. ¿Qué tiene este hombre? Yo no sé, creo que es calentura. Tras preguntar, lo auscultó un poco, tomándole la temperatura con la mano. Sí, es calentura. Ahora lo hacemos sudar y se le pasa. Y se marchó a preparar su remedio. Estaban los tres solos. En el enorme recinto penumbroso se sentían mínimos y abandonados. Bernardo preguntaba al capitán cómo se sentía, pero a Fernando no le interesaba la conversación. El mismo malestar nervioso que le comenzó en el campamento le continuaba ahora. Aquel podía ser su último día dentro de una iglesia desierta, en medio de hombres desconocidos. Un egoísmo violento y cobarde se le revelaba. Había perdido su hacienda, había perdido su hermana. ¿Por qué luchaba? ¿Por qué se había metido en aquel insoportable ambiente de tragedia? Podría haberse ido a vivir tranquilo en cualquier rincón de las Antillas. ¿Para qué la guerra? La horrible guerra. La guerra era buena para aquellos animales, Presentación Campos, Rosso Díaz, Bobes. No quería morir. Quedar entre el polvo, muerto de una herida desgarrada, junto al cadáver repugnante, debajo de un caballo frío o sobre la sangre coagulada. El cura volvía con una gran taza humeante, unas hojas y una cobija. Aplicó las hojas alrededor de la frente del inglés, sosteniéndolas atadas con un pañuelo. Lo envolvió bien en la cobija y le dio a beber el cálido bebedizo. El capitán se prestó a todo con docilidad y se tendió de nuevo sobre la cama improvisada. Sentía la cabeza de hierro macizo, le calaban los huesos, un dolor insoportable. Ahora nos vamos, dijo Bernardo. Vagamente se emocionaron al despedirse. Tal vez nunca más volverían a verse. Casi tenían la seguridad de ello. Hasta la vista, dijeron, y se marcharon por entre las gruesas columnas hacia la puerta chirriante. El capitán sonrió con una triste sonrisa viéndolos irse. El cura aproximó una silla, se sentó a su lado y comenzó a rezar silenciosamente su rosario. Todo tan quieto, con tan falsas apariencias de calma, y sin embargo se sentía que de un momento a otro podía entrar la muerte. El capitán David estaba triste, tan lejos de su Inglaterra, solo, en aquel pueblo, junto a un cura flaco que rezaba sin detenerse. Solo y abandonado en aquella tierra, en medio de los hombres afanados en destruirse. Solo y enfermo. Si al menos hubiera una mujer que lo cuidara. Si estuviera la señorita Inés. Su recuerdo lo ponía aún más triste. Como la de ella, así también podía perderse su vida estúpidamente. Con los dientes temblorosos de fiebre se mordía las manos frías. Todo estaba sumido en la penumbra mortal. Tan solo había vida en los labios del cura que rezaba. Bobes invadía con 7.000 lanceros. Cuando regresaron al campamento encontraron al coronel Díaz con la espada de puño de plata ceñida y las pistolas en la faja, paseándose de un extremo al otro como un tigre enjaulado. Las manos a la espalda y la vista clavada en tierra. Tal era su aspecto de desazón y de anormal inquietud que prefirieron sentarse en el mismo sitio donde habían pasado la noche anterior, sin decir palabra. El militar continuó aún un rato paseándose de la misma forma hasta que al fin, bruscamente, se plantó ante ellos. ¿Dejaron acomodado al hombre? Esperaban
que iba a comunicarles algo muy interesante, y la pregunta los desconcertó. Respondieron moviendo la cabeza. Está bien, mejor así. Y después de dar otras vueltas añadió, en este momento se está tirando nuestro dado. Boves está atacando en la puerta. La noticia les produjo una emoción que no sospechaban. En ese instante la suerte de ellos estaba en manos de otros hombres que podían perderla. Aquel, silencioso y tranquilo, era el momento de vida o muerte. La batalla será muy dura. De los dos lados hay coraje. Y como concluyendo, ¿ustedes saben cuánta tropa tiene Boves? Sí, respondió Bernardo. Usted mismo nos dijo que 7.000 jinetes. Sí. ¿Y cuánto cree que son los nuestros? Y sin esperar la respuesta agregó, gritándolo, mientras se paseaba aún más vertiginosamente. 3.000 hombres. 3.000 hombres, nada más. La afirmación del coronel sumió a Fernando en una angustia incontenible. Todo lo que antes había sido solo amagos de temor o inquietud, era ahora miedo desatado. Se mordía el borde del traje, se acariciaba las manos, los ojos le ardían como si fuera a llorar. Sentía un grueso nudo atravesado en la garganta. Le parecía entrever la muerte inminente y enorme cerniéndose sobre todos ellos. ¡Nos van a sacrificar!, gritó al fin. Bernardo quiso calmarlo. No, no, déjame. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren sacrificar? ¿A quién dañamos con vivir? ¿A quién hacemos mal con solamente vivir? Nos van a matar a todos. El coronel Díaz lo observaba con sorpresa, creyendo que podía estar loco. Fernando, cállate. Cállate, Fernando. Hay que ser hombre. Ya no hay más remedio. Pero él gritaba más. ¡Es imbécil! ¡Es estúpido que nos maten como perros! ¡Que nos sacrifiquen como ratas! ¡Yo quiero vivir! ¡Yo quiero vivir! Y después, como en todas sus crisis, empezó a llorar infantilmente. Sentía odio contra el coronel, contra Bernardo, contra todos los hombres, contra todas las cosas, contra Dios, tan llenos de injusticia, de estupidez, de destructura fuerza. El coronel, sonriendo, habló a Bernardo. Oh, como que se nos enfermó también. Bernardo por señas le quería dar a entender que era una crisis de nervio, pero ya él había resuelto consolarlo a su manera. No se aflija, mi amigo. Eche para adelante y no se aflija. Mire, de algo nos vamos a morir. Y sobre todo, ¿quién ha dicho que lo van a matar? De lanza se salva uno. De lo que no se salva, ni salvándose, es de enfermedad y de médico. El coronel insistía en sus consejos y Fernando en su desesperación cuando oyeron en la puerta la arrasada de un caballo que se para en seco de una carrera violenta. Un hombre entró tan agitado y sudoroso como el que había venido en la mañana. Vio al coronel, lo saludó y habló con precipitación. «Coronel, de orden del general Campos Elías, que aliste a su gente y la tenga preparada a la entrada del pueblo. También necesito un caballo de remonta para seguir para la Victoria con unos despachos». «¿Cómo están las cosas?» «Muy mal. Boves viene cargando duro». Rosso Díaz dio orden de que le prepararan un caballo al posta. Le hizo servir un trago de aguardiente y mientras el hombre bebía y se refrescaba del sudor, él se apartó a un lado, como pensando en algo grave. Después mandó a la ordenanza a advertir que trajeran 2 caballos. Adentro todos guardaban silencio, cada cual sumido en sus propios pensamientos. Desde la llegada del mensajero, Fernando hacía lo posible por disimular sus sentimientos. Al fin llegaron los 2 caballos. La ordenanza lo avisó al coronel. «Muy bien», respondió éste, y dirigiéndose al posta. «¿Tú sales ya para la Victoria?»
Sí, señor, mi coronel. Bueno, ahí tienes la bestia, pero te voy a dar un compañero. Yo también tengo algunos papeles que mandarle al general Rivas. Tomó de sobre el cajón un puñado de papeles que contenían relaciones de raciones y otras cosas sin importancia. Hizo un lío con ellos y llamó a Fernando. Venga acá, mi amigo. Lo voy a mandar con el posta para que me lleve estos papeles al general Rivas, en la Victoria. Dígale también que usted tiene todas mis recomendaciones. Fernando comprendió el gesto de aquel hombre rudo. Había querido salvarlo. Coronel, yo se lo agradezco mucho. ¿Me deja usted darle la mano? ¿Cómo no, hijo? Y le tendió su callosa y fuerte mano. Después abrazó a Bernardo. Buena suerte, Bernardo. Que Dios te saque con bien. Bernardo correspondió melancólicamente. El posta ya estaba sobre la bestia, cuyos bríos se impacientaban. Fernando ocultó el paquete de papeles entre la faja y montó a su turno. Desde la puerta el coronel volvió a hablarle. ¡Felicidad, mi amigo! Yo sé que usted no tiene miedo. Eso nos ha pasado a todos. Lo que le falta es costumbre. Y cuente con Rosso Díaz, que es su amigo, para cuando lo necesite. Puso al galope el caballo, llevando a un lado el mensajero, y aún por mucho rato continuó viendo con ojos manchados de lágrimas al coronel y a Bernardo inmóviles ante la puerta. Antes que acabaran de borrarse entre los árboles que limitaban al fondo de la sabana, ya el coronel había empezado a dar órdenes para organizar su pequeña tropa a la defensiva hacia la parte del pueblo que daba al camino de la puerta. Silenciosamente los 20 soldaditos evolucionaron sin vacilaciones. Cuando estuvieron formados, Rosso Díaz los arengó. Bueno, muchachos, ahora es cuando yo cuento con todos ustedes. Que no me falle ninguno, en el nombre de Dios. El pelotón se puso en marcha a través de la ciudad. Detrás cabalgaban el coronel y Bernardo. Al sentir pasos en las calles, volvían a salir apresuradamente los escasos habitantes. Los niños, los ancianos, las mujeres, las viejas rezanderas. Veían la tropa en marcha y se imaginaban que el destacamento los iba a abandonar. Una mujer gritó: ¡No nos dejen! ¡No nos abandonen! Y otras voces le hicieron coro y se confundieron a la suya con igual desolado timbre. ¡Llévenos con ustedes! ¡No nos dejen morir! Si nos abandonan, bobes, nos van a matar a todos. Misericordia, por el amor de Dios, no nos dejen. A tal punto llegó el incendio pavoroso de los gritos y las súplicas que el jefe resolvió darles una explicación. Con voz reposada, que dominó el tumulto, habló. No, señor, no los vamos a abandonar, nada de eso. Aquí estamos para morir defendiéndolos. Lo que pasa es que vamos a acomodarnos en la entrada porque es mejor. Lo que deben hacer es reunirse todos en la iglesia para yo ponerles una guardia que los cuide. No bien había terminado de hablar cuando ya las primeras gentes corrían en dirección al templo. De nuevo las voces volvían a alzarse, pero esta vez quietas y agradecidas. La Virgen del Carmen se lo pague. Dios lo guarde. Bendito y alabado sea el Santísimo. El coronel destacó 4 soldados para montar guardia en la iglesia y continuó con 16. Bernardo, aún a pesar de ser despreocupado, comenzaba a inquietarse. Envidiaba la cobardía descarada de Fernando. Aquella tropa resultaba irrisoria. 16 soldaditos para defender la ciudad y la vasta sabana. Era una empresa de locos. Cuando llegaron a la salida, el coronel repartió su gente al abrigo de unas paredes. Algunos tiradores puso detrás de gruesos árboles y él y Bernardo quedaron en medio del camino haciendo de centinelas. El camino se metía recto por la sabana rasa hasta desaparecer en una hondonada cubierta de vegetación, como a distancia de 1 kilómetro. Desde allí hasta las primeras casas era campo abierto, mogote verde entre manchones de tierra amarilla y uno que otro árbol solitario.
El cielo, que había amanecido encapotado y gris, se desgarraba en grandes lagunas azules. Después, un haz de sol cayó sobre un pedazo de sabana y la puso clara. Cada cual sentía lo trágico del momento y no osaba hablar. Ya bien entrada la mañana, saliendo de la hondonada, se distinguió un numeroso destacamento a pie. No traían bandera y marchaban en desorden. El coronel, sospechando que fuese una maniobra hábil del enemigo, preparó la tropa y esperó que se aproximara más aquella horda. Cuando estuvieron cerca, se pudo ver bien lo que eran: hormiguero humano revuelto y empavorecido, llenos de barro, de sudor, de cansancio, manchados de sangre. Algunos daban traspiés apoyados sobre los otros. Entre dos, cargado como fardo, llevaban a uno que gemía, los demás con las armas colgadas a la espalda como frutas. Y en todo aquel revuelto hato de gentes nadie gritaba, nadie hablaba. Su vista daba la evidencia de la guerra. Rosso Díaz se adelantó a caballo a encontrarlos. A la cabeza venía un oficial joven, sable en mano. ¿Qué les pasa? El oficial mostró su acompañamiento con un gesto extenuado y agregó después: venimos derrotados. ¿De dónde? De la puerta. ¿Los derrotó Boves? No. Acabó con nosotros. ¿Muchos muertos? Casi todos. ¿Para dónde van? Nos dijeron que había fuerzas aquí, en la villa. Antes de responder, Rosso Díaz paseó de nuevo su mirada por sobre el rebaño doloroso, por sobre aquellos hombres que habían batallado con heroísmo y no habían encontrado sino dolor. Sabía que su respuesta podía desalentarlos, podía dar un golpe definitivo a la escasa energía que guardaban aún sus corazones. Venían marchando desde la carnicería clamorosa en busca de reposo y seguridad. Y él iba a negárselos. Temía desmoralizarlos del todo. Al fin se resolvió. Aquí, en la villa, no hay fuerzas. Yo no tengo sino 20 hombres. El efecto de las palabras fue inmediato. Se encendieron luces de pavor en los ojos y la desesperación rasguñó las carnes. Les parecía no oír sino la voz de sus propios presentimientos. Las palabras perdían su valor significante. Exhaustos, venían sostenidos por una ficción ahora rota. En la villa no podían encontrar socorro ni descanso, y carecían de fuerza para marchar más lejos. Era horrible, era inhumano. Pero el joven oficial resueltamente les habló. Muchachos, aquí nos quedamos. Si está de Dios morir, ¿qué se va a hacer? Entre los soldados nadie chistó, nadie habló, pero parecía oírse el jadeo unánime. Rosso Díaz, conmovido, tomó las disposiciones necesarias. Los que estén en buenas condiciones se quedan conmigo. A los heridos los llevan a la iglesia. La horda se dividió en dos grupos. Uno con sus armas se situó a un lado y el otro, formado por los heridos y por los que los transportaban, se fue a la iglesia guiado por un soldado de la guarnición. Rosso Díaz distribuyó a los recién venidos en la misma forma que lo había hecho antes con los suyos. Ahora contaba con 70 hombres. Volvió a situarse en medio del camino para estar alerta, acompañado por Bernardo y el oficial. Ahora de nuevo la expectativa se hacía larga e insoportable. Tornaba a estacionarse el tiempo. Todos querrían preguntar a los recién venidos detalles sobre la invasión, pero preferían callar. El cielo se despejaba perezosamente. El sol iba alto y su luz bañaba todas las cosas. Los ojos convergían en la hondonada del camino, de donde se esperaba que surgieran los invasores. A cada segundo el ansia ominosa crecía. Bernardo contaba. 1, 2, 3, sin objeto, para distraer sus nervios de aquella atención insoportable. Los hombres sentían los pulsos batiendo como campanas. Los más pequeños ruidos tomaban una significación monstruosa. Boves invadía. Había quienes se atareaban en descubrir augurios.
en el modo como caía una hoja planeando en el aire, en la dirección que tomaba el vuelo de un pájaro, en las formas que revestía una nube en el horizonte. Creían hallar avisos de que iban a morir o a ser salvados. Sobre la sabana ancha era un puñado de hombres entregados a la muerte. Al mediodía el sol calcinaba la tierra amarilla y hacía vibrar el trasluz de las cosas como sobre el fuego. Comenzaba a poseerlos la modorra del calor, de la fatiga, de los nervios y de la espera desesperada. Al fin, un grito de una resonancia inhumana los estremeció a todos. ¡Ahí están! ¡Ahí vienen! De la hondonada plena de árboles comenzaban a desbordar como hormigas, como animales perseguidos, como agua incontenible, jinetes innumerables en tropel. Casi desnudos y oscuros como sus caballos, en el galope hacían una sola mancha, salvo la hoja de la lanza que el sol le encendía. Se veían venir inminentes, compactos como atajo espantado, arrasadores como creciente. 7.000 caballos en avalancha sobre los campos. Con ojos desorbitados, los soldaditos los veían llegar, irresistibles como una fuerza de las cosas. La tropa descargó los fusiles. Algunos jinetes cayeron. Los demás pasaban sobre ellos y continuaban. Los tiros se ahogaban en el trueno de la caballería lanzada a la carrera furiosa. Ya no se veía la hondanada, ni los árboles, ni la sabana, sino aquella mancha oscura, aquella lluvia oscura sobre la que las lanzas ardían claras como llamas. Y así como la ola llega y pasa sobre las piedras y prosigue, así la caballería de Boves llegó y fue a chocar contra las paredes de las casas, a lo largo de las calles, al otro extremo de la sabana. 7.000 lanzas de frío hierro mortal. Bernardo junto a Rosso Díaz los veía llegar. Los veía llegar devorando el espacio bajo las patas de sus bestias cerreras. Bajo las patas de los caballos vio desaparecer los primeros soldados apostados tras los árboles. Llegaban. Estaban sobre ellos, arracimados, abruptos. Adelante las lanzas. El coronel Díaz tuvo tiempo de volverse a él. ¡Corra! ¡A la iglesia! ¡Organice la gente! Oyó apenas, picó espuelas y se lanzó a la carrera loca. Volviendo la cabeza vio a Rosso Díaz y al oficial joven arrojarse contra la masa oscura, erizada de lanzas, y desaparecer. Delante venían los mismos caballos veloces y los mismos ojos ávidos. A la puerta de la iglesia halló los 4 soldados de guardia. Tuvo tiempo de saltar del caballo y gritarles mientras entraba: ¡Boves llega! ¡Cierra bien las puertas! Obedecieron. La iglesia penumbrosa estaba llena de gentes. Los heridos recién llegados yacían sobre el suelo y los ancianos, las mujeres, los niños, todo el resto de los habitantes, de rodillas, rodeaba al cura que desde el altar dirigía las oraciones. «Regina coeli, ora pro nobis», rugían todas las bocas angustiadas. «Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis». Independientemente del rezo en común, algunos imploraban a Dios en oraciones improvisadas, con los brazos en cruz y golpeándose el pecho de una manera desesperada. «Dios mío, que estás en el cielo, sálvanos, sálvanos, Dios mío». Atravesando por el medio de la muchedumbre, Bernardo llegó junto al inglés, que continuaba echado sobre los 2 bancos en el mismo rincón. «¡Estamos perdidos!», le gritó al verlo. «¡Perdidos!». Con el aspecto acobardado de todos, contrastaba la cara tranquila del capitán David. «Yo ya estoy mejor», dijo.
y haciendo un esfuerzo logró sentarse sobre el banco. De afuera comenzaban a llegar los gritos salvajes de los lanceros. Sin articular palabra emitían alaridos roncos y pavorosos, semejantes a los que los ganaderos emplean para arrear el ganado y atropellarlo. Los gritos afuera y las oraciones adentro, en la resonancia de la nave, creaban una atmósfera enloquecedora. Boves invadía. Todos los que rezaban quedaron en silencio. Golpes formidables resonaban en la puerta, como si abatieran contra ella un tronco de árbol. Era un golpe monótono, repetido en tiempos iguales y seco, que levantaba un eco prolongado en las paredes gruesas. Se sentía el choque de una pesada viga contra los batientes. El golpe continuo resonaba y crujía en los viejos hierros de la cerradura. Todos fijaban los ojos en aquella puerta, que era su última defensa, en aquella puerta que iba a dar paso a la muerte. Por último, con un fuerte crujido, la cerradura cedió y las hojas se abrieron. Un oleaje de hombres se precipitó por entre ellas. Un solo grito de espanto llenó el recinto. Los invasores abatían sus armas sobre todo lo que estaba a su alcance. Espaldas de mujer, blancas cabezas de viejo. La mezcla de voces resurgía indiscernible. La de los que morían, la de los que rezaban, la de los que aullaban de miedo. Bamboleaba una lámpara, un pedazo de puerta cayó sobre un grupo, el cuerpo de un niño rebotó sobre el altar y echó por tierra todos los cirios y las flores. Y de pronto todos aquellos demonios lanzados a destruir cesaron en su obra y quedaron inmóviles, viendo hacia la entrada, como todos los demás que llenaban el templo, y casi con los mismos ojos angustiados de todos los demás. Un hombre cruzaba el umbral, sobre un caballo negro, el pelo rojizo, la nariz ganchuda, los ojos claros, en el puño sólido la lanza. Se oyó una voz martirizada. ¡Boves! Detrás, a pie, penetró un escaso grupo de hombres recios que le hacían escolta. El caballo negro vino a detenerse en medio de la nave. Lo devoraban con las miradas mientras se persignaban, temblando de angustia. Aquel era Boves, el amo de la legión infernal, el hijo del diablo, la primera lanza del llano. Bernardo y el inglés lo observaban a distancia. Tenía cierta gallardía. El jinete sonreía complacido entre el miedo de la muchedumbre. Parecía gozar con el sadismo del pavor. Entre los de la escolta, Bernardo vio un indio alto, fuerte, arrogante, con el ala del sombrero vuelta hacia arriba. Aquella fisonomía le recordaba algo, estaba seguro. Era el hombre misterioso que había hablado con ellos la noche que les robaron las cabalgaduras en la posada de Magdaleno. Hasta recordaba sus frases. En la guerra no matan, sino al que tiene miedo. Volviéndose hacia el hombre más próximo, Boves dictó una orden breve con voz áspera. Despejen esto de los heridos y traigan música. Los lanceros pusieron manos a la obra. Tomaban los cadáveres, los moribundos, los hombres que gemían, y haciéndolos voltear sobre sus cabezas con brazos hercúleos, los disparaba como piedra de honda, lejos en medio de la calle. No se oía sino el golpe fofo de los cuerpos cayendo sobre la tierra. En poco tiempo estuvo el recinto libre. Solo quedaron adentro las gentes en pie. Entre ellos el capitán y Bernardo, que tuvieron buen cuidado de abandonar el banco y mezclarse con los otros. Al cabo de un rato llegaron dos hombres, trayendo a un guitarrero y a un tocador de tambor, con los instrumentos bajo el brazo y el pavor en la cara. «Acomódelos y que toquen», ordenó el jefe. Los colocaron en un ángulo y al instante comenzaron a producir una música seca e interminable de baile negro que se repite sobre los mismos tonos y cuya gracia la da el movimiento de las bailarinas. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar todos!,
Los que tenían miedo y las mujeres llorosas empezaron a balancearse los unos y los otros, con movimiento torpe y constante que traducía el dolor. Entre ellos se mezclaban llaneros ágiles, tomaban una mujer a la fuerza y la metían en el vértigo de sus danzas furiosas. Sobre el caballo, entre la luz penumbrosa, la sonrisa fría relampagueaba por encima de todo el movimiento desatado. Bernardo y el capitán, junto a una columna, esperaban sin bailar. ¡Que les den palo! ¡Palo a los que no bailen! Varios hombres llegaron hasta los que habían permanecido quietos y a golpes con los cabos de las lanzas los obligaron a entrar en el ritmo monótono. La música cortada como hipo parecía acabar y recomenzar a cada instante. El cura, que estaba escondido en un confesionario, fue sacado a la fuerza. ¡Palo con él! ¡Que baile! Y a golpes, la sotana comenzó a inflarse entre los bailarines. Grandes risas bárbaras celebraban el espectáculo. Dentro del edificio religioso, entre la luz tamizada, con la música que repetía siempre su solo motivo, ante el hombre soberbio sobre el caballo negro, aquel baile tenía algo de liturgia primitiva, de glorificación a la fuerza. Los cuerpos se desplazaban con el mismo movimiento de balanceo insistente, regidos por los golpes iguales sobre el tambor, y parecía un solo gesto, repetido al infinito con un propósito de martirio diabólico. Un hombre tropezó a Bernardo y al capitán. ¿Y ustedes quiénes son? No respondieron. Se les arrancó la fuerza hasta donde estaba Bobes. Desde lo alto los contempló un rato antes de hablar. Ajá, con que pescamos un catire. Usted, ¿quién es? El inglés pensó que responder con franqueza y dignidad sería el mejor partido a tomar en aquel trance. Yo soy un oficial inglés. ¿Y anda sirviendo con los insurgentes? Iba a hacerlo, señor, pero una enfermedad me lo ha impedido. ¿No quisiera regresar a su tierra? Todavía no, señor. Y luego dirigiéndose a Bernardo. Usted sí es criollo. Pero como tiene cara de mantuano. Entonces, el indio arrogante intervino. Mi jefe, este par de hombres los encontré yo por Magdaleno y aproveché para traerme los caballos que tenían. A lo que el jinete agregó con sorna. Y los dejaste desmontados, Benicio. Muy mal hecho. El indio rió silenciosamente. Bueno, dijo Bobes, la guerra se está poniendo fea. Al que no lo matan hoy, lo matan mañana. Yo los voy a sacar de penas. Y volviéndose al indio Benicio, terminó. Saque estos insurgentes y fusílelos. Su cabeza me responde. El inglés saludó y dijo, gracias. Bernardo se llenó de indignación. Pasaban por su lado los bailarines como sombras. Un viejo obeso, desnuda la panza por entre la chaqueta rota, se balanceaba solo, sin pareja, la boca fatigosa, abierta, llena del brillo de la baba y los dientes. Todo lo posible y lo imposible acabarían para él en aquel mismo instante por una simple orden de Bobes. Lo sacrificaba a él y a todo lo que estaba en él. Sueño, obra, futuro, la lucha, la patria, todo acababa. La guitarra y el tambor se desgranaban. El llamamiento a la vida se les concretaba en imágenes. Caracas, su casa, los padres, el Ávila, Fernando, todo lo que ya no vería en la realidad. No le hubiera importado morir en la guerra, morir batallando. Se le hacía angustioso perecer fríamente, sin gloria, sin esfuerzo, de espaldas a un muro, delante de 8 bárbaros que apuntan. El Ávila, Caracas y cabezas, ojos blancos, cráneos calvos, bocas abiertas, girando al compás monótono. Iba a decir algo,
La música menuda y el ruido de los pies sobre las baldosas girando como los ojos, los dientes, los cabellos, las siluetas mudas. Se sentía al borde del sueño. Marchaba entre dos soldados. El movimiento idéntico, mecánico, continuaba. Continuaban bailando como enloquecidos, como encarnizados contra ellos mismos, como buscándole una vía de salida al dolor. Y cuando oyeron el ruido de la descarga del fusilamiento que desde afuera inundaba la iglesia, redoblaron la velocidad de sus vueltas, queriendo caer aturdidos de vértigo, ahogados dentro de la propia carne palpitante. Algunos lanceros comenzaban a precipitarse sobre las mujeres y las besaban, marcándole en los hombros blancos la huella profunda de los dientes. Súbitamente cayó el tambor y no continuó sino la guitarra sola, menuda, nerviosa. ¿Qué pasa? Y una voz ronca explicó que el del tambor tenía miedo y le tumbé la cabeza. En la penumbra sobre el caballo negro volvió a encenderse la sonrisa de Bobes. Capítulo 11. La Carvajala terminó de lavar el pañuelo ensangrentado y lo tendió sobre la rama de un limonero para que se secara al sol. Su rostro trascendía tristeza. Atravesó el patio, el estrecho corredor, y se asomó a la puerta pequeña que daba a la calle, llena de sol amarillo, de polvo amarillo, de paredes amarillas, donde la única cosa distinta era el cielo azul. En Barabato no pululan las gentes. La mujer lanzó sus miradas por la calle desierta y vio cómo lo había hecho media hora antes, cómo lo había hecho toda la mañana, hacia el recodo de la última esquina, por donde el camino se salía del pueblo. Vio y suspiró. Por aquel recodo se habían ido ellos, todos ellos que habían llenado el pequeño pueblo con su vida bulliciosa y loca, y que al irse lo dejaban más quieto, más silencioso, más solitario que nunca. Por allí se habían ido en la mañana el coronel Zambrano y Presentación Campos, y toda su tropa. Se habían ido y para la Carvajala la vida había vuelto a perder aquel sentido nuevo que adquiriera. Ahora poco le importaba quedarse en un pueblo o cuidar un herido, o marcharse por los caminos a la buena de Dios. La noche anterior él dormía a su lado y ella no había hecho en toda la noche sino verlo toda la noche con ojos iluminados de dulzura y dolor. Y el día anterior lo habían pasado hablando de cosas vagas y esperanzadas, como ella nunca las había oído de hombre alguno. Yo haré real en la guerra, Carvajala, y te daré bastante para que andes vestida como santo en procesión. En 3 peleas yo me hago jefe. Tendrás camisones lindos, collares, mucha seda y un chinchorro de moriche que valga 100 pesos. No tenía que hacer esfuerzo para volver a ver y a oír todo de nuevo, como si estuviera realmente sucediendo en ese instante. Sentía ternura por él. Presentación Campos era un hombre, un macho, y ella lo quería. Se ponía a imaginar. Ella valía para él seguramente más que la vida. Después de todo, para él la vida tenía poco valor. Lo había visto estrellarse contra una puerta como un toro salvaje. Yo haré real en la guerra, Carvajala. La primera noche cuando llegaron a Garabato, ella cabalgando junto a él, y él la alojó en su propio campamento, y el coronel Zambrano la había saludado con respeto, y todos los hombres la habían visto con humildad, los soldados ebrios, los negros lascivos, los hombres acostumbrados a violar las mujeres, todo porque ella era la mujer de un jefe. Habían sido los mejores días de su vida. Todo lo que había vivido antes y todo lo que quedaba por vivir le era indiferente. Aquellos 2 días fueron algo extraordinario en la igualdad de su existir. Ya tenía algo maravilloso que contar. A donde llegara,
En el confín del mundo que estuviera, ella podría contar a las gentes asombradas que había sido la mujer de un jefe. Desde la primera vez que lo vio se lo había conocido en la cara. Era un amo de hombres. Cuando lo encontró en el patio, casi desmayado sobre el caballo, con el rostro bañado en sangre, y le ató aquel pañuelo que ahora estaba secándose sobre el limonero, adivinó quién era, desde que lo vio hundir la lanza en el costado del fugitivo. Y después cuando llegó el coronel y dijo: «Este hombre se ha portado como un macho». Y después, cuando le pidió que le contara su vida. Pero toda aquella cosa tan magnífica había sido rota de pronto. La Carvajala lo recordaba y le venían amagos de ira. Al fin y al cabo, era mala suerte. Por la mañana había llegado aquel hombre a caballo, que habló un rato con el coronel Zambrano y siguió después. Lo había visto bien al pasar, un hombre mal encarado, que no podía traer sino malas noticias. Y después Presentación Campos mismo se lo dijo: «Nos vamos, pero tú te quedas. Vamos a pelear. El general Boves ha vencido en la puerta y va a atacar la Victoria. Cuando hayamos ganado yo vendré a buscarte. En cuanto nomás derrotemos a ese vagabundo de Bolívar». Lo único que se atravesaba en el camino hacia su felicidad era ese Bolívar. Debía ser un mal hombre. Andaba guerreando por el placer de que los hombres no se quedaran tranquilos en sus casas. La Carvajala lo había oído decir, y había oído decir también que se había hecho muy rico con los saqueos. ¿Por qué podrían existir hombres tan malos? Pero tenía fe en que Boves, en que Presentación Campos lo derrotarían, acabarían con él y la Carvajala podría ser feliz. La Carvajala estaba triste. Por la mañana se había ido la tropa y ella desde aquella misma puerta los vio marcharse, llegar al recodo por donde el camino sale del pueblo y cruzar el norte, hacia las tierras donde la guerra ardía. Se había ido la tropa, se había ido Presentación Campos. ¿Cómo anda ligero un caballo al paso? Acababan de montar en la puerta y ya estaban en el cabo de la calle y ya estaban en el otro lado del recodo y ya no los veía. Era cosa buena para ponerse triste. Habían sido los más bellos días de su vida. Desde que se fue de su pueblo en el llano arriba, siendo una muchacha, nunca había tenido grandes goces. No contaba sino con los caminos. Llegaba a un pueblo, trabajaba o se vendía a los hombres y luego volvía al camino y a otro pueblo y a otro camino. Ahora estaba en trance de que volviera a comenzar aquella existencia. Si él no regresaba, pero él lo había dicho, y volvería. Un hombre tan hombre no podía decir mentiras. Pero mejor es no pensarlo. Si lo mataban, si llegaban a matarlo aquellos bandidos de Bolívar, la Carvajala sentía un incontenible deseo de llorar. Continuaba inmóvil en la puerta sobre la calle solitaria de Garabato. No se veía una persona, ni una sombra, ni un animal, y hasta las hojas de los árboles estaban quietas. Y como la calle estaba sola, la única persona que desembocó por ella llamó su atención. Sobre la tierra amarilla, el sol le recortaba el contorno con nitidez. Era una mujer. Una mendiga vestida de pingajos sucios, los pies dentro de los restos de unas botas graciosas, los brazos perfectos y en la cara la cicatriz de una quemadura enorme, repugnante, que le tiznaba de un lila asqueroso y deforme toda la piel, desde el oído hasta la boca, que era como una herida. La Carvajala sintió lástima o curiosidad, o ambas cosas, y la llamó desde la puerta, dulcificando la voz con tono compasivo. «Venga acá, hermana. Si quiere, entre y descanse un rato y tome algo». Al oír que le hablaban, la mendiga se aproximó. De cerca pudo verla mejor. Hubiera sido bonita sin aquella quemadura atroz. Tenía ojos negros, profundos y muy hermosos, y se le advertía en los ademanes cierta gracia delicada. La tomó de la mano y la hizo entrar. En el corredor le ofreció una silla de cocuiza tejida. Caminando o sentada,
y hasta en el movimiento rígido de los ojos tenía cierta cosa de automático, de inconsciente, de loco. La Carvajala lo advirtió. ¿Quiere tomar agua? No respondió. ¿Quiere comer algo? No se movió siquiera. Estaba como sin oír palabra. De todos modos, fue a buscarle algo para socorrerla y regresó trayendo agua fresca en una totuma, un pedazo de queso y otro de papelón. La mendiga bebió el agua de un trago y consumió con voracidad la escasa comida que le proporcionaba la otra. Terminó de comer y volvió a internarse en su misma actitud extática. La Carvajala se sentó enfrente. ¿De dónde viene? Tampoco respondió esta vez. Continuaba ensimismada y el silencio se hacía insoportable hasta la inquietud para los nervios de la Carvajala. No pudiendo más, habló sobre el tema que estaba en la periferia de su conciencia. Ay, hermana, las mujeres somos muy desgraciadas. La mendiga asentía con la cabeza. Ay, hermana, prosiguió la Carvajala, dígame a mí, que desde que nací no he hecho sino llevar palo. Palo porque sí, palo porque no, palo porque me da la gana. La mendiga suspiró. Ay, hermana, no crea que no la compadezco viéndola tan maltratada. A usted se le ve por fuera, a mí tal vez no, pero he sufrido. Y cuando ya creía que me había acomodado, ¡pst! A mí, de verdadita, no me hubiera importado nada que él me hubiera metido en una cueva. Pero ¿qué quiere usted? Así son los hombres. No les gusta lo que tienen. Que si están tranquilos, quieren el trabajo. Si tienen el trabajo, quieren la guerra. La mendiga instantáneamente trocó su expresión de ausencia por un aspecto de profunda y angustiosa obsesión. Habló con una voz que se construía en el latir de la carne. ¿Dónde está él? La Carvajala quedó un poco desconcertada por la pregunta, pero ayudada por la simple mecánica de sus ideas, arrastrada por el impulso inconsciente que sostenía la figura del guerrillero en el dintel de todas sus asociaciones y procesos, llegó a olvidar que la pregunta la hacía una extraña recién venida, sin noticia de sus sentimientos, pareciéndole más bien que la formulaba su propia ansia. Ay, hija, hombre metido en la guerra. El diablo sabe dónde para. Anoche durmió conmigo, hoy anda en la guerra. ¿Dónde está él? Volvía a preguntar la mendiga con entonación uniforme. La Carvajala sintió por primera vez la voz ajena. Vio la forastera pedigeña, la voz de la forastera. ¿Quién es él? Él. Presentación Campos. ¿Dónde está? El asombro la desbordó. Que una mendiga que nunca había visto venida de Dios sabe dónde, acogida por ella misma, la única pregunta que hiciera fuese justamente aquella. La mendiga repitió la pregunta y tornó a hundirse en su silencio. Sospechó que fuera una espía, pero después supuso que de haberlo sido no le hubiera hecho la pregunta de modo tan intempestivo. Hacía 1000 conjeturas, pero ninguna la satisfacía, ninguna llegaba a explicarle aquel hecho, para ella tan misterioso e impenetrable, revistiéndose de un aire de indiferencia. La Carvajala preguntó a su vez: ¿quién es él? Presentación Campos. En el otro pueblo me dijeron que estaba en Garabato. ¿Para qué lo busca? ¿Dónde está Presentación Campos? ¿Para qué lo busca una mala mujer como usted? No, yo no soy una mala mujer. Yo soy una muchacha buena, una muchacha bonita.
como para confirmarlo se pasó la mano por la cara, pero sus dedos resbalaron sobre la cicatriz. No, fui bonita. Ahora no. Fui buena. Ahora no. Ahora soy fea. Hasta los otros mendigos por los caminos cuando me ven se apartan asustados. Le daba lástima y quiso consolarla. No, ¿qué va? Eso no es así. Usted tiene una quemada grande, es verdad, pero eso se le quita con el tiempo. Y tampoco es una cosa así, que dé asco. No diga eso, mi hija. Pero sin hacer caso la otra continuaba. Y además, era rica. Tenía un hermano, esclavos, tierras. Un hermano bueno. Y todo eso lo perdí. La narradora comenzaba a llorar. Sus magníficos ojos negros lloraban copiosamente sobre la piel horrible. La Carvajala se conmovió. Estaba propicia a sentir lástima y dolor. Su propia mortificación la ayudaba a comprender la de la otra. Casi tenía ganas de acompañar a la mendiga en el llanto. No se desespere, mi hija. Mire que las mujeres no hemos nacido para otra cosa sino para sufrir. Y después de meditar un rato agregó, segurito que fue la guerra la que la embromó. ¿A quién no ha fregado con esa maldita guerra? La otra continuaba el hilo de sus propias ideas. Yo lo que quiero es encontrarlo. Poco me importa vivir o morirme. Lo único que deseo es encontrarlo. Donde lo halle, lo mato. Lo mato con un alfiler largo y grande que le voy a enterrar en el corazón. Jesús, niña, no diga eso. Todo lo que le haga es poco. Acabó con mi vida, con mi casa, con todo lo que podía querer en el mundo. Como ardía la candela. Y yo gritaba, gritaba, gritaba. Nadie me oía, nadie me ayudaba. Entraba la candela por la puerta, por la ventana. Las cortinas, las matas, todo ardía. Y aquella vigueta que se desprendió encendida y me dio en la cara. La Carvajala sentía comunicársele la terrible emoción de la mujer que hablaba. Casi sentía, como ella, que la destrozaban y nadie venía a ampararla. Y fue él, mi esclavo, mi perro, el que se alzó contra mí. Me besaba, me arrancó la ropa con sus manos horribles. Dios mío, le pegó candela a mi casa, a mis tierras. Me destruyó todo. Se sació en mi cuerpo. Después, ¿qué podía hacer yo en el mundo? Huir. Irme donde nadie me viera, donde nadie me conociera, donde nadie pudiera irme a buscar. Medio desnuda me salvé del incendio. Me fui para donde me llevaban los pies, sin que me viera nadie, ni los esclavos, ni los animales, nadie. Sentía el ardor de la quemadura en la cara. Hasta que encontré a la primera gente y la vi hacer la primera muesca de asco. Y después con todos los que iba encontrando era lo mismo, un monstruo. La otra se contagiaba de la indignación contra el bárbaro autor de aquella destrucción estúpida. Jesús, credo. Ya no tenía objeto mi huida. Ya no podía vivir en ninguna parte. Ahora no vivo sino para vengarme. Ay, niña, mi casa, tan linda, tan tranquila, tan fresca. Mi oratorio, mi clave. La gente se deben acordar de mí. Se acuerdan de mí por la música. El llanto le interrumpía a ratos y su dolor se hacía más patente en los gemidos animales que le cortaban la voz. El capitán David decía, señorita Inés, toque un minué. Ahora soy un monstruo.
¿Dónde está él? La Carvajala, olvidadiza, preguntó imprudentemente. ¿Quién? El traidor, el cobarde Presentación Campos. Usted sabe dónde está. Usted lo ha visto, dígamelo por Dios, dígamelo. La Carvajala se santiguó de espanto. Presentación Campos había hecho todo aquello. No lo podía creer. Aunque hubiera sido verdad, no lo podía creer. Aunque hubiera sucedido, no era verdad. ¿Cómo es él? Un parto grande, fuerte, pretencioso. Las señas correspondían. A la evocación la Carvajala tornaba a verlo, moreno, sonriente, hercúleo, y no podía imaginárselo haciendo mal a una mujer, incendiando una casa, siendo un siervo traidor. Lo quería, lo admiraba, no podía creer lo malo y villano. Y sin embargo, a pesar de que batallaba contra la convicción que quería hacerse fuerte en su espíritu, algo había en ella que la traicionaba, que no la acompañaba en su fe y que le hacía posible creer que él había sido el autor de la cobardía. La mendiga hablaba ahora en voz más alta, casi a gritos, le suplicaba y aquellas voces atormentaban a la Carvajala y la reducían a la desesperación. Sí, usted lo sabe. Dígamelo. Por lo que más quiera. ¿Dónde está? Dígamelo. Dios se lo pagará. Le suplicaba la voz. El cuerpo maltratado, los harapos, la cicatriz horrenda, los ojos angustiados y fiebrosos. Todo se hacía súplica para venir a conmoverla. La Carvajala sentía miedo de que en ella venciera la lástima. La desgracia de la pobre mujer la hacía sufrir, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que no podía ayudarla. Aquella mujer no tenía más objeto que hacerle mal a la única persona que ella quería en el mundo. Los sentimientos contrarios la dividían. Al fin, como tratando de justificarlo ante sí misma, se puso a justificar al mayordomo traidor. Todos los hombres son malucos, mi hija. ¿Y qué podemos hacer nosotras sino aguantarlos? Una no nace sino para ser esclava del hombre. Y además, ellos también tienen sus malas horas. Se pueden engañar. Pueden echar una lavativa sin querer. A veces tienen sus motivos que una no conoce. ¿Quién sabe por qué causa Campos se sublevó? La mendiga oía con interés. Aquella apología del crimen la hacía sospechar de la Carvajala. Probablemente sabía dónde estaba él y no quería decirlo. ¿Usted cree, mi hija, que las cosas se hacen por razón de gusto? Entonces, pues, y agregó disparatadamente, no, mi hija, no hay que ver las cosas así. No se mueve la hoja de la mata sin la voluntad de Dios. ¿Cómo puede usted hablar de Dios para defender tamaña infamia? Gritó casi con ira. Ante aquella alusión al divino nombre, la Carvajala sintió un poco de miedo. Comprendía que Dios podía castigarla por haber mezclado aquella sucia cosa y esa desazón quebrantó la fuerza de sus convicciones. Usted es una mala mujer, una mujer mentirosa, gritaba la mendiga. Una mujer que para defender a un mal hombre engaña a una pobre desgraciada. Una mujer que toma parte con el diablo contra los ángeles. La Carvajala, con el miedo en el alma supersticiosa, comenzó a defenderse de aquellos anatemas. Jesús, mi hija, no me digas así. Si yo a usted no le he hecho nada, ¿por qué me desea mal? La mendiga tornaba a llorar, pero con llanto lleno de espasmos de cólera. Usted es una mala mujer y Dios la castigará. ¿No le da lástima verme en este estado? Usted sabe dónde está él. Usted ha tenido que verlo pasar. Dígamelo, por Dios, dígamelo. ¿Qué voy a saber yo? Pero ganando más terreno el temor en su espíritu, terminó diciendo: Yo he visto pasar una fuerza.
Pero ¿cómo quiere usted que yo sepa los nombres de todos los que iban? Una porción de hombres que yo no conozco. Usted lo ha visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces la Carvajala, que ya veía una brecha por donde salvarse de la ira divina y al mismo tiempo no traicionar del todo a su hombre, comenzó a preguntar haciéndose la ignorante. Pero dígame, ¿cómo es él para saber si yo me acuerdo? ¿Él? Un pardo grande, frentón, con el pelo liso, los dientes parejos, con una risa estúpida. Fingiendo que recordaba, la otra comenzó a decir: Ah, sí, sí, frentón. Ajá. Muy de a caballo el hombre. Eso es. Sí, yo creo que lo vi. Trigueño él. Sí, ese. Ese, ¿para dónde fue? La Carvajala, antes de decir la verdad, continuaba tratando de defenderse con evasivas. Ellos no se pararon en el pueblo, mi hija. Yo no sé exactamente para dónde fueron. Lo más que yo puedo decirle es el lado por donde cogieron. Así creía ella no traicionarlo del todo. Si la mendiga lo encontraba, sería en cierto modo por obra del azar, de la voluntad de Dios. Levantóse, tomó por el brazo a la mujer suplicante. Venga conmigo. Yo le voy a enseñar por dónde se fueron. Lo que deseaba más ardientemente era dejar de verla, quitarse de delante de aquella presencia horrible, angustiosa y amenazante. Venga conmigo. La mendiga se levantó y marchó detrás de ella. Una sonrisa de contento hacía asomar los dientes menudos por entre la boca asquerosa. Tomaron la calle hacia la salida del pueblo. La Carvajala marchaba adelante, silenciosa. Se acordaba de Presentación Campos, de su aire vigoroso y confiado, de su facha autoritaria, de sus palabras que le habían dado esperanza. Yo haré real en la guerra, Carvajala. Y ella ahora iba a traicionarlo, iba a entregarlo a quien más lo odiaba en el mundo. Por aquella misma calle había salido él, confiando en ella, y ella ahora lo traicionaba. Llegaban al recodo, en donde el camino se bifurca en dos sentidos opuestos. Uno por donde había tomado el destacamento y que iba hacia el norte, hacia las tierras de la costa, hacia el mar. El otro hacia el sur, rumbo al llano, al Orinoco, a la selva. Hacia el norte había cruzado Presentación Campos, hacia la Victoria. El recuerdo la perseguía. Delante de ella, la cara violácea. Con un gesto violento, el brazo de la Carvajala se tendió hacia el sur y su voz, sin temblar, dijo: «Para allá». La mendiga le besó el puño cerrado y comenzó a ir por el falso camino hacia las vastas tierras. La Carvajala la veía alejarse, la veía disminuir sola desde la calle de tierra amarilla, donde el sol amarillo llena las paredes amarillas bajo el cielo azul. Capítulo 12. Por la ventana curva, la mole verdosa de la campana ahogaba el paisaje. La cabeza desgreñada del centinela asomó al lado y desbordó una mirada ansiosa. Hacia abajo la torre adelgazada encajándose en la tierra, hacia abajo el tejido de las calles, roto por los árboles. Hacia abajo los techos y la plaza de la Victoria. Al frente el valle abierto lleno de sembrados y el río y los cerros coronados de artillería. Por entre las casas, bajo los árboles, la tropa preparada a combatir. Hacia el centro de la ciudad era más densa la aglomeración de soldados. Pasaban oficiales al galope, llevando y trayendo órdenes, y en medio de la plaza, junto a un asta, sobre la que se despedazaba una bandera amarilla a caballo, las patillas negras revueltas sobre la piel pálida, el general Rivas. Se esperaba de un momento a otro el ataque de los realistas. Fernando Fonta pasaba solo en medio del movimiento coordinado. El mismo frío miedo, los mismos descorazonadores augurios que lo habían atormentado en la villa lo molestaban de nuevo. Esta vez de una manera más poderosa. Boves marchaba contra la Victoria,
exterminador. Conocía la triste suerte de todos los que había abandonado. Bernardo, fusilado. El generoso capitán David, fusilado. El coronel Rosso Díaz, muerto en el combate. Era tan fácil morir en aquellos días. De la villa había huido a la victoria, pero los fantasmas del terror continuaban escoltándolo. Se daba cuenta perfecta de la cobardía suya al huir ante Boves, pero la vida le resultaba un argumento tan convincente, tan poderoso, que cualquier razón que la apoyara le parecía suficiente y buena. En la victoria al principio lo habían visto con cierta desconfianza. No se veía muy justificada su venida en momentos en que hubiera sido más útil su presencia en el combate. El mismo general Rivas, al recibir los papeles tan sin importancia que le entregaba de parte de Rosso Díaz, no pudo menos que sospechar que había sido un pretexto para disimular la fuga. No lo habían adscrito a ningún cuerpo, estaba volante, sujeto tan solo a las órdenes del general. Aquella primitiva desesperación que lo había hecho lanzarse a la guerra ya estaba en gran parte apagada. Las posiciones de su espíritu cambiaban pronto. Perdida su hermana, el altar destruido, ya comenzaban a no dolerle tanto. Fácilmente podía imaginar que nunca habían existido, y de ese modo se proporcionaba un cínico consuelo. Pero la situación actual se le imponía de una manera avasalladora. La muerte de sus dos amigos lo alcanzaba profundamente, no tanto por el dolor de haberlos perdido, como porque se sentía casi señalado para ser la próxima víctima, escogido para el cumplimiento de un sino fatal, como formando parte de una serie de personas que debían ser necesariamente sacrificadas, como si estuviera en la víspera de su turno. Al llegar a la victoria, su primera reacción fue de contento, se sentía salvado. Pero después el pensamiento de que los realistas atacarían la plaza comenzó a mortificarlo. Casi tornó a rezar como antes para que la providencia desviara a Boves hacia otro sitio. Lleno de augurios entre aquella gente encorajinada y deseosa de combatir, se sentía más solo y expuesto. Había recorrido todo el sitio defendido con la esperanza de encontrar a alguien conocido con quien hablar, a quien comunicar sus sentimientos, de quien recibir consuelo. En un caballo claro, armado de una lanza que le habían dado en la mañana, iba recorriendo los grupos de hombres que se preparaban para la batalla. Precipitadamente se alzaban en las bocacalles parapetos y barricadas. Veteranos alistaban los cañones, otros enjaezaban sus bestias, percatándose del buen estado de los aperos, con recios tirones. Otros probaban la resistencia del asta de la lanza, ensayándola contra un tronco de árbol. Haciendo rueda en el suelo, algunos llenos de calma charlaban en cuclillas. Eran caras hoscas, fisonomías vestidas por la preocupación del combate y de la muerte. Más allá, un grupo de adolescentes con trajes de seminaristas recibía de un hombre maldiciente una sumaria explicación del manejo de las armas. El chopo se agarra así, mire, con la culata en el hombro. Eso es. Pero duro, con fuerza. ¡Ah, carrizo! Los niños, asombrados, obedecían moviendo las armas con la torpeza de los brazos débiles. Fernando recordó su época de los claustros, las lecturas de Rousseau, la República, porque al fin estaba allí para luchar por la República, por todas las cosas que antes lo habían entusiasmado. Aquel día era decisivo. Boves podía demoler la patria recién nacida. ¿Por qué no estaba allí el general Bolívar? Fernando hubiera querido verlo. Lo conocía solo por la fama, pero sentía profundamente que su presencia allí le hubiera infundido una confianza ciega. Sentía como su presencia fantasmal en medio de todos. Los ojos imperiosos y la palabra serena. Más adelante la algazara de una montonera de indios, piel verdosa, una pluma de guacamay en el pelo dormido y un taparrabo sucio.
el arco y las flechas a la espalda. Allí estaban los indios. También ellos eran venezolanos. El aspecto curioso lo divertía. Se pasaban de boca en boca a taparas de aguardiente que bebían a grandes tragos vociferando en su dialecto. Uno que estaba en medio, percatándose de que Fernando los observaba, vino a ofrecerle la tapara para que bebiese. Yo soy 4 reales, el cacique de esta gente. ¿Tú quieres beber? El aguardiente es bueno para la pelea. Por complacerlo tomó algunos tragos. Una ola ardiente le encendió la sangre. Dio las gracias al indio y permaneció a caballo cerca de ellos. La bebida le había barrido mucha idea fúnebre. Caía de los cerros un son de tambores y cornetas que se quebraba en el aire. Parecían los preparativos de una fiesta. De todas las alturas venían aires de clarines que volaban sobre la ciudad agitada. Sonido excitante, al comienzo repetido y rápido, que moría en largas notas lentas y penetrantes. Desde la campana el centinela paseaba su mirada veloz. Los cerros, la ciudad, el valle y en el fondo del valle la masa del enemigo desplazándose. La invasión se aproximaba lentamente en un frente compacto y ancho. Entre él y la ciudad, la tierra desierta esperaba. Desde los cerros los artilleros veían el pedazo de sabana que andaba. Los tiradores apostados sobre los techos miraban la mancha dividirse en figuras. Todos veían. El indio 4 reales gritaba en su habla de pájaro a sus vasallos, ebrios, y veía enfrente la masa amorfa que marchaba. Y Fernando a su derecha veía los cerros y la piel temblorosa de su caballo y la multitud que se acercaba. Y más allá, los seminaristas, mudos, armaban los fusiles, iluminados por sus propios ojos, milagrosos de niños absortos, y veían la tempestad de hombres cerniéndose. Y en medio de la plaza, bajo las chispas amarillas de la bandera, el general Rivas disparaba sus órdenes y veía la acometida que llegaba acelerando. Todos veían. Al frente, sobre el caballo negro, pelo rojizo y ojos claros, a la sombra de un trapo rojo, loco de aire. Boves avanzaba mirando las paredes blancas de la ciudad, cuajada de hombres. Y cerca de él, el indio Benicio, silencioso, conteniendo su cabalgadura, y más allá, a la derecha, la caballería espesa, y a la izquierda y a la espalda, la caballería, y sobre todas las cabezas, el resplandor de las lanzas, como si las estrellas se hubieran puesto bajas. Y más allá de las lanzas, más caballos, y más allá, más caballos y más lanzas, y más allá, el coronel Zambrano, y a su lado, Presentación Campos, con los ojos clavados en las paredes blancas. De uno y otro lado se tejían los alaridos de las cornetas, y a ratos se alzaban tormentas de gritos que pasaban y se iban retumbando por entre los cerros. Y de pronto un bloque sólido se desprende de la masa, adelanta velozmente, pasa la tierra limpia, alcanza las primeras casas y se mete por las calles. Sobre los cerros de la Victoria, los cañones desatan su trueno repetido. El tableteo de la fusilería eriza el aire. Caen los jinetes y los caballos libres se dispersan locos. Otro alud violento se desprende de la invasión. Como detenidos por una cuerda, jinetes y caballos ruedan bajo el fuego de la fusilería. Rodean la ciudad. Sobre el tamborear de las patas del caballo, llegan envueltos en nubes de polvo y más alto que sus cabezas, aletean sus gritos. De la fila se destaca otra masa de jinetes a la carrera tendida y otra y otra. Penetran por todas las calles a un tiempo mismo y vienen a estrellarse contra los parapetos del centro. Tras los parapetos, la tropa republicana responde con descargas cerradas y hierve el reflejo de las armas en las voces de los hombres. Rápidamente la calle desaparece bajo los cuerpos de hombres y caballos caídos. Pasando sobre ellos, tropezando, cayendo a su vez, llegan nuevas olas.
La avalancha irrumpe por todos lados y cierra sobre el cuadrángulo de la plaza. Arriba los cañones sacuden el aire claro. Desde el fondo de las calles hasta los parapetos, las cargas de caballería llegan creciendo. Algunos potros fogosos saltan por sobre las líneas y con el pecho ancho se llevan la bayoneta y el hombre que la tiene. La ininterrumpida sucesión de ataques consume todo el plomo y llega cada vez nueva. El general Rivas comprende la situación crítica y se convence de que al fin violarán las defensas y solo quedarán las carnes desgarradas debajo de los árboles. No se atreve a hacer salir su caballería porque teme sacrificarla vanamente. Como un anillo monstruoso se estrangula el recinto. Detrás de cada parapeto los defensores levantan otro para ocuparlo al abandonar el primero. Contra las tablas chocan los caballos, resbalando sobre la sangre que cubre las piedras. Junto a la campana verdosa en lo alto de la torre, los ojos del centinela han visto las cargas, cerradas como un puño, deshojarse contra las barricadas, renacer más impetuosas. Pero de súbito al otro extremo del valle, bajo bandera amarilla, divisa un cuerpo de caballería, que animosamente ataca en lo abierto del campo a los godos. Para hacer frente al nuevo enemigo, las cargas contra la ciudad se hacen menos repetidas y recias. Lo advierte el centinela, lo advierten los hombres sobre los techos, lo advierte Rivas y da una orden rápida. ¡Que salga la caballería! Precipitadamente los hombres montan, desbocan los animales, atropellan, saltan, se abren paso y salen al campo. Sobre la tierra rasa, la lucha se distribuye armoniosamente. La carga se incrusta en el movimiento de la caballería enemiga. Desde los muros de la ciudad, otro montón a caballo acomete arrebatadamente. La tierra se borra y viene a formar una turba convulsa y revuelta. Lanzas y patas de caballos asaetean el aire en todos los sentidos. Un lancero ve una espalda y empuja la lanza. En medio del estrago nadie ve claramente. Las armas se entorpecen las unas con las otras. Los caballos, bloqueados entre sí, se inmovilizan. Y viene un lancero y dando de pecho con su potro, coge por en medio a un jinete enemigo. Lo derriba bajo su propio caballo. Y otro asesta la lanza entre dos ojos encendidos, y una lanza se traga una hoja reluciente. Y otro arremete contra un hombre desmontado y pasa por encima. La sangre chorrea de las lanzas, corre por las astas, se coagula en el labrado de las manos, trepa por los brazos tensos, alcanza los cuerpos y baña a la mitad del caballo. Caballo alazano, con el lado derecho oscuro, caballo saíno con el lado derecho negro, caballo bayo con el lado derecho marrón, caballo blanco con el lado derecho rojo. Los hombres sienten la sangre secarse sobre los brazos como el revestimiento de una armadura, salpicar y tejer sobre el pecho como unos alamares absurdos. De la ciudad arrancan los destacamentos como trombas para deshacerse contra los otros en un choque escandaloso. Los caballos van ciegos, lanzados en una fuga frenética, y contra ellos vienen los otros. Se desmoronan, se encabritan, caen sobre los lomos encima del jinete, alzan las patas sobre las cabezas, los hierros atraviesan los cuellos delgados. Prendidos por los pies a los estribos, arrastran los cadáveres rebotando sobre las piedras. Fernando ve, y el alcohol, la borrachera de la sangre le encienden las venas. A su lado los indios han bebido todo el aguardiente y 4 reales, excitado hasta la ferocidad con una flecha, se desgarra la lengua y con la sangre que vierte se tiñe la cara como una máscara diabólica. Y el otro se rasca la lengua y se tiñe la cara, y el otro y el otro.
tienen un aspecto horrible y cómico. Fernando los ve con asombro, con desconcierto, los ve requerir sus arcos, sus flechas emplumadas y perderse a todo correr, aullando, entre los pelotones de caballería que se deshacen entre sí como tierra cernida. Los golpes del cañón dan como un ritmo a la zarabanda sangrienta. Del recinto se despeñan nuevos grupos lanceros hacia el valle. El fuego de las lanzas se apaga. Ya no están sobre las cabezas. Ahora, a la altura de los pechos, son como el asta de banderas rojas deshilachadas. La alariza arde y crepita. Las cargas vertiginosas se arremansan en choques secos. Las descargas de la fusilería cercenan como hierba dócil anchas filas de jinetes. El golpe del cañón hace un surco sangriento. Unos y otros van ebrios de una furia batalladora, van revueltos en el tropel de sus cabalgaduras y ven venir la embestida oscura de los contrarios. Aprietan la lanza, cierran las piernas sobre las costilleras de la bestia y se arrojan. Aturdidos se desploman muchos. Las cuchilladas hienden sin ruido. A alguno el lanzazo lo clava en el fuste, lo clava en la carne del caballo y se va como un pelele bamboleando sobre la silla hasta que el bruto cae. Lanceros republicanos andan batallando con los últimos extremos de las fuerzas invasoras al otro lado del valle. Al mismo tiempo, grupos de jinetes realistas se internan por las calles de la ciudad. Pero de lado los cruza la lluvia de las balas, y de frente las balas, y por encima las balas, y los caballos llegan solos. El general Rivas va de un extremo a otro. Todos los combatientes le han visto la cara pálida y terrible. Varias veces su cabalgadura se ha desplomado muerta. Golpes arrebatados de jinetes de bóves han llegado hasta la plaza y lo han visto de cerca. Alguno pensó en un esfuerzo de loco, romper todas las filas y alcanzarlo con una lanza, pero a la plaza no llegan sino potros desmontados, con la sangre fresca en la silla, la del amo y la del enemigo mezcladas. Círculos de jinetes remontan los cerros agudos, los desgajan los cañones, pero otros coronan la cumbre y ruedan por la falda los cuerpos de los muertos. La batalla dura. Se pelea hace 2 horas y Bóves se impacienta bajo su trapo rojo. Sus voces desprenden nuevos macizos de jinetes que van a inundar la llanura o a internarse por las calles o a señorear los cerros. Fernando ve la ebullición de la batalla y la angustia lo va ganando. Los caballos revuelven los cadáveres entre la tierra. La carne se le estremece. Qué hondo escalofrío debe dar una lanza clavada en el pecho. Si Bóves vence, la república se pierde. Lo sabe, pero no puede mezclarse a la batalla. Algo lo sujeta inmóvil. Vanamente trata de persuadirse. Obstinadamente repite: ¿qué me importa morir? A su vera, en un caballo grande, alguien se para a contemplar el combate. Faz de tabaco, la punta de la lengua mordida, el sombrero hundido hasta los ojos. Fernando lo mira disimuladamente. El hombre desmonta, busca entre los muertos y además de la que ya tiene recoge otra lanza y la empuña. Vuelve a montar, arroja el sombrero a tierra, se persigna, muerde las riendas para guiar con los dientes y sosteniendo un arma en cada mano arranca sobre el caballo brutalmente hacia la refriega. Lo ve alejarse, disminuir, romper un torbellino de jinetes trabados. Bóves se impacienta, quiere decidir la batalla de un segundo a otro. Ordena terminantemente: ¡que cargue todo el mundo! Desde su lado la orden es llevada velozmente a todos los extremos del campo. La orden florece en todas las bocas y va haciendo desplazar grandes masas. El trueno de los cascos llena todo el ambiente. Los lanceros que se atormentaban en la espera se precipitan a mezclarse en la vorágine.
Corren los jinetes transmitiendo la orden y las masas oscuras de caballería van avanzando. Desde lejos es impresionante aquel desplazamiento de islas humanas que transportan flores de lanzas. Ya hay casi tanta gente tendida en tierra como los que se encarnizan batallando. Fernando adivina como la proximidad de algo inminente que ya no puede eludir, como si aquel hombre que había partido de su lado lo arrastra invisiblemente, como si las máscaras grotescas de los indios ensangrentados lo persiguieran. Había visto ya un pelotón de caballería penetrar entre los seminaristas y barrerlos con los pechos de los caballos, desgarrarlos con los agudos hierros, pasarlos bajo los cascos. Algunos cuerpos flacos volteaban el aire y caían mostrando la carne blanca y muerta entre los desgarrones de la sotana. Las visiones lo obsesionaban. Había puesto a marchar su caballo, a marchar hacia la trágica Baraúnda. Veía la batalla sin darse cuenta de que estaba entrando en ella. Cada vez se aproximaba más. Apenas se daba cuenta del paso por el crujir del cuero de la montura, se iba acercando irremisiblemente. Era su turno. Todas las fuerzas godas se desplazaban en un solo movimiento de ataque. En persona, sobre su caballo negro, Boves se lanza a la carga. Boves carga. Lentamente pasa del paso al galope, del galope a la carrera. Junto a la crin desatada, el resplandor de la lanza lo guía. Detrás, como el polvo de los cascos, como la sombra de unas infinitas alas sombrías, toda la caballería desbocada. La orden va pasando de boca en boca. ¡A la carga todos! ¡A la carga todos! Ya no hay nada quieto, ni la tierra misma, ni los árboles, ni el aire, estremecido por los cañones, ni los muertos pisoteados por las bestias. Todo hierve, como las banderas que el viento quiere deshilachar. La degollina se teje y desteje sañuda. Fúndense los montones de jinetes vertiginosos y las lanzas, como pájaros torpes, van rebotando en los pechos. Los gritos empavezan toda la atmósfera. Ya nadie es un hombre. Cada cual es tan solo una cosa fatal que sabe destruir, que quiere destruir, que no alienta, sino para destruir. Los ojos ya no ven venir seres humanos, sino brazos con lanzas rojas, y los otros no ven tampoco venir hombres, sino brazos con lanzas, brazos rojos con lanzas rojas. No han visto de los caballos sino las dos orejas erizadas que flotan sobre las patas nerviosas, las dos orejas erizadas como la lanza. Por instantes se pierde la conciencia de las cosas, de la forma, del color, y entonces ya los ojos encarnizados solo ven terribles ojos duros y fríos, cristalizados de furia, pálidas miradas mortales en el vuelo de las lanzas, entre el relampagueo de las lanzas, bajo el árbol frondoso de las lanzas. Ojos de vidrio de los muertos, ojos de aceite de los caballos, ojos punzantes del hombre que viene, que puede herir con la mirada o con el arma, ojos que no se cierran porque apagarían la batalla, ojos del seminarista, borrachos de sangre y muerte, ojos claros de Boves, resplandores siniestros, aguaceros de resplandores, ojos, ojos y lanzas sobre la caballería tempestuosa. Reflejos en la lanza, en el anca, en la pupila, reflejos de todos los colores en los gritos sin sentido. ¡A la carga todos! El grito va desatando la avalancha, va alcanzando todo y llegando a los hombres que todavía estaban quietos sobre la silla. Llega a los extremos del campo. Fernando avanza, se interna en la batahola furiosa fatalmente. Podría estar lejos, solo, tranquilo. La silla cruje con el movimiento. Se encuentra en aquel paroxismo desenfrenado sin quererlo, sin buscarlo. La guerra es una cosa fea y desagradable. En la mano el asta del arma le pesa como un cuerpo extraño. Le pesa y le molesta. Le repugna. Podría haber continuado viviendo cómodamente. Y ahora
Todo fue un mal sueño. Las reuniones en el sótano del Trapiche, Bernardo, el capitán David, Inés, Bernardo, Bernardo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? Ya estaba cerca, ya estaba dentro de la batalla, pero continuaba como si fuera en un paseo quieto. Bastaba con que cualquiera de los hombres lo percibiera, con que cualquiera de los jinetes viniera sobre él. Veía el combate como una visión de fantasma sin ruido. La carga general despeñaba toda la caballería. En un extremo del terreno el coronel Zambrano y Presentación Campos esperaban. Todavía la orden no había llegado a ellos. Pasaba frente a la fila de jinetes un negro al galope que a cada instante bandereaba el grito que hacía desprenderse las grandes masas compactas. ¡A la carga todos! El negro iba viendo cómo los rostros se encendían al oír su voz, cómo el movimiento se desataba loco a su paso. Iba como un encantador diciendo una frase mágica. Llegaba al extremo último. Veía delante de la fila de lanceros quietos a Presentación Campos y al coronel Zambrano, y les lanzó el grito y los vio transfigurarse. El coronel Zambrano comenzó a dar voces para preparar a sus hombres, pero sin esperar nada más, Presentación Campos habló a los suyos. ¡Nicolás! ¡Cirilo! ¡Natividad! ¡Muchachos! ¡Nos fuimos! Y mientras los hombres montaban, adelantó la bestia briosa que se alzaba en dos patas y en medio del campo abierto, de un tirón brutal, se arrancó la blusa. Bruscamente el sol le encendió todo el torso de bronce desnudo. De la cintura hasta el pelo no tenía sino la carne y la lanza. Y así, con el tórax tallado en el aire, se volvió de nuevo hacia sus hombres, rebotando en el potro, con aspecto de loco, de forajido, de poseso, y les escupió con voz terrible. Ahora van a ver cómo pelea un héroe. Y sin más arrasó el caballo vientre a tierra, en una carrera desaforada hacia el combate. Sus ojos veían crecer con la proximidad progresiva a la figura de los combatientes. Va acostado sobre el cuello del animal. Las crines le fuetean el rostro. Las figuras crecen, vienen sobre él, le entran por los ojos. Aquel lancero que se ha abierto solo sale a su encuentro. Crece tanto que ya no puede verlo, sino en detalles. Los ojos y la punta fina del hierro. Siente que se harán trizas en el choque. Ya se tocan. Aprieta la lanza hasta dolerle la mano. Desvía el caballo rápidamente y, haciéndole tragar media arma, arranca al contrario de la montura y va a lanzarlo sobre otro jinete que llega detrás. Frente a Presentación Campo eran lanzas y caballos, caballería al frente, caballería a la espalda, caballería en todo el estruendo del aire. Caballería junto a Boves y detrás de Boves, caballería frente a Fernando. Era tan estúpido morir clavado de un lanzazo por uno de aquellos demonios ebrios. ¿Por qué combatía? Las gentes a su alrededor toman una realidad más precisa. Sienten los gritos y el golpe seco de los cuerpos sobre la tierra. Allí, debajo de un caballo, pisado por un caballo, un hombre ensangrentado lo ve con una mirada pavorosa, con una mirada inhumana, que por todos los gritos muertos en su boca muda, grita, que golpea y hiere por sus manos inútiles unos ojos angustiados y feroces. Esta es la guerra. Fernando se siente arrastrado, lo rodean, vienen sobre él las lanzas ávidas. Aún hay tiempo de salvarse huyendo, aún hay tiempo de irse, aún hay tiempo. 3 hombres a caballo vienen sobre él. Todavía puede huir, todavía. Ya no puede huir. Ya las lanzas lo alcanzan. Pero mucho más fuerte que las lanzas y el fragor de los cascos, un eco ensordecedor surge dentro de él, se sale de él, lo rodea y se va gritando por todas partes. ¡Ciudadano Fonta!
«Usted es nuestro hermano». 3 hombres a caballo se abaten sobre él, 3 lanzas convergentes como un halo hacia el cuerpo inerte. Lanzas y rostros feroces. Una resignación dulce lo envuelve, tierra de la patria. Cierra los ojos y deja caer el arma. Un contacto frío como de hielo en la garganta y un golpe de caída, pero como si cayera otro cuerpo. Va a hablar. Una bocanada de sangre le ahoga las palabras. 3 hombres a caballo pasan sobre el cadáver. La batalla se construye segundo a segundo como una sinfonía. Pasan las cargas compactas e iguales a todo lo largo del campo y van a desbaratarse al otro extremo en un choque fragoroso. Se insinúan finas direcciones de asalto que se ensanchan de gritos y de la carrera de los caballos. Violentas rondas circulares se construyen para deshacerse frágiles. El golpe del cañón late como un pulso. Hacia el fondo del valle, espantados y locos, los caballos sin jinete se desbandan. A ratos, un son de clarín se eleva. De nuevo todo el ataque se concentra sobre la ciudad. Los pelotones de jinetes entran con más violenta carrera por las calles, pero el tiroteo desde las casas los ciega. La lucha se forma como un choque de agua. Presentación Campos hace saltar la bestia hacia uno y otro lado como en un juego de destreza. Cuando la carrera alcanza un límite vertiginoso, asesta el arma contra la primera sombra que pasa cerca y con el brazo de hierro soporta el tirón tremendo del otro cuerpo atravesado por la hoja. En la mezcolanza gris que vistos desde su carrera hacen los hombres a ratos íntegramente clara como un relámpago, brilla sobre él una lanza. Pero se tumba a un lado, o para la caballería en seco, como una ola contra una piedra, y el hachazo pasa rozándolo. Siente una plenitud de vida como nunca antes la había experimentado. Trenzados como los dedos sobre el asta, trenzados estrangulando la carne, sus nervios vibran. La acometividad le empuja. Con el arma en la mano siente hervir la vida. Su fuerza lo asegura. Vital, nervudo, ensañado, arremete. Entre sus piernas el animal está cubierto de espuma y de sangre. El brazo y la piel del pecho están rojos. Los coágulos hacen resbalar el puño en el asta. La tierra es para que los hombres guerreen sobre ella. La intensidad de la pelea decrece. Aún resuenan los fuertes choques de ambas caballerías, pero el ataque es menos furioso. La muchedumbre de los godos pierde elasticidad. A la sombra de su trapo rojo, Boves ha sido herido, y así como su voz llevada de boca en boca desató toda la carga bárbara, ahora su sangre derramada apaga el fuego de la lucha. Ya Boves no está sobre su caballo, ya no destroza lanza en mano, ya su sombra no se extiende sobre toda la caballería, ya sus ojos no se acicatean. El trapo rojo lo ha visto doblarse vencido. Lo han visto todos. Lo han oído todos. Ya Boves no está con ellos. El desconcierto complica el asalto de modo inesperado. Trastrueca y domina la tropa. Se hieren los unos a los otros siendo de la misma bandera. Dejan de luchar, pierden las armas. Vuelven grupas y se van a carrera tendida gritando enloquecidos. ¡Boves está herido! ¡Boves está herido! Hasta enronquecer al otro confín de la batalla. Presentación Campos se siente envuelto por los gritos y la confusión. Oye las voces de los que caen heridos, de los que se escapan, ciegos, vociferando. Oye, pero continúa alanceando todo lo que se le atraviesa por delante. No se fatiga ni imagina que aquello puede terminar una vez empezado. Allí pasarán los años fogosamente descuartizando al enemigo. Cuerpos enteros se dan a la fuga. El esfuerzo de los republicanos se torna en victoria, pero Presentación Campos no tiene ojos para ver a los que huyen ni para advertir la derrota. Pero para él solo hay jinetes y lanzas a su alrededor.
contra los que descarga su furia destructora. Delante del caballo se derrumban los cuerpos vencidos. Ya la mayoría de los godos se han retirado. Queda apenas un escaso número sobre la sabana, peleando encarnizadamente. Un aceite de calma vence la vehemencia desatada del combate. Grandes claros quietos se abren entre la confusa arquitectura de la pelea. Pero Presentación Campos continúa en su orgasmo de valor. Quiere combatir, descargar infatigablemente la lanza, oír los gritos y los disparos que ponen loco el aire. Persiguiendo a un lancero vino a quedar casi dentro de la ciudad. Ante él se abre una calle y al fondo varios hombres armados con fusiles. Está solo en el campo raso y con el ansia de matar, como cuando dio la primera carga. De la cintura arriba solo tiene carne y lanza, como cuando dio la primera carga, encabritada el caballo y lo empuja contra el grupo al fondo de la calle. Creciendo, el puñado de soldados le entra por los ojos. Los soldados ven venir la carrera desbocada sobre ellos. Se echan el fusil a la cara y con un solo tiro estallan 10 disparos. El caballo rueda en la caída y el jinete queda tendido en medio de la calle, inmóvil, con la lanza apretada en el puño. El aire está lleno del grito de una corneta. Capítulo 13. Lo envolvía un ruido sordo y poderoso como si estuviera a la orilla del mar, como si viniera emergiendo desde el fondo del mar hacia la superficie. El movimiento con que había sido transportado hasta entonces cambió de pronto. Empezaba a poder distinguir las voces, pero mezcladas en una niebla de ruido. Alguien cerca había dicho algo que no entendía. Otro más próximo lo volvió a repetir. Otro, aún más cerca, no podía entender. Por último, como si se los estuvieran diciendo bajo en el oído, se le reveló claro el sentido de las palabras. «Bolívar viene», oía entre la marejada de ruido muchas voces. «Vamos a acampar en la hacienda». A fuerza de oírlas repetir, las palabras cobraban lentamente significación. «No seguimos viaje. El general Bolívar viene. Bolívar viene. ¡El Libertador viene!». Una palabra que sonaba más clara entre las otras. Bolívar. Con esfuerzo enorme, como para alzar un toro, abrió los ojos. La luz lo deslumbró. Él era todavía Presentación Campos, pero ya no estaba a caballo. ¿Y la lanza? Buscó la lanza, pero al moverse un dolor espantoso lo venció. Estaba herido. Iba en una hamaca como los heridos. Más allá de la hamaca veía el hombro poderoso del soldado que cargaba el extremo delantero del palo, y más allá otros soldados, a caballo y a pie, con armas, y en medio de ellos, rodeado por ellos, hombres de cara feroz, desarmados. No veía a los que estaban hacia atrás porque no podía volver la cabeza. Más allá de los soldados, el campo verde, y en el fondo, unos cerros azules. No acertaba a saber dónde estaba ni entre quiénes. Se recordaba a caballo en la batalla, cargando con la lanza. Después aquella calle por la que se había precipitado sobre un grupo de hombres. Recordaba haberse caído, más nada. Aquellos hombres hablaban de Bolívar. No oía gritos ni tiros y estaba herido. Debía estar preso. La sola idea de estar herido y preso lo exasperó. Quiso gritar, levantarse, huir. Intentó moverse, pero el dolor de garras finas le hizo perder de nuevo el sentido. Ahora era un dolor desagradable. Olor de trapo viejo, de cueva, de mal aire. Debajo de la mano sentía la tierra húmeda y fría. Abrió los ojos. Estaba en la sombra. Por la ventana pequeña y enrejada entraba luz y se veía una rama. Estaba solo. Creía encontrarse todavía entre los hombres extraños y estaba solo. Comenzaban a tornarle las rachas de recuerdo. Él era Presentación Campos. Estaba echado en tierra sobre una cobija. En la tierra húmeda, Carvajala. ¿Estás ahí? Todo silencioso.
Aun cuando las heridas le dolían profundamente, lograba articular palabras. Carvajala. Los rincones estaban cubiertos de sombra y olía muy mal. Carvajala. Ella estaba siempre al pie de la cama, era una mujer buena. La habría llamado el coronel Zambrano. Carvajala. Bolívar viene. ¿Quién lo ha dicho? Recordaba haberlo oído. Recordaba la hamaca, el camino. Viene. Iba a verlo. El hombre por quien se hacía la guerra, contra quién hacía la guerra, a quién iba a derrotar. Tal vez lo habrían derrotado ya. Quizá venía preso. ¡Preso! Él era el que estaba preso y herido en aquella cueva. Lo habían hecho preso los insurgentes. Ahora lo matarían y más nunca podría volver a la guerra. El mal olor continuaba molestándolo. Era un hedor particularmente repugnante. El olor del dormidero de los esclavos. Olor de carne floja y hedionda. Recordaba el altar. Cuando pasaba por la puerta del repartimiento en el altar, olía lo mismo, y era bajo y grande y oscuro, lo mismo, y con un tragaluz pequeño. Tuvo la evidencia de estar en la hacienda, aguzaba los ojos y reconocía la habitación. Eran las mismas paredes, el mismo techo, estaba en el repartimiento de los esclavos de el altar, estaba tirado en el suelo, como un esclavo. Se sintió lleno de desesperación, estaba en el altar. Por el ventanillo entraba la luz y una rama de árbol. La misma luz que afuera iluminaba el trapiche y el campo, y las distancias verdes y solas, y la ruina negra de la casa incendiada. ¡Esclavo cobarde! ¿Quién hablaba? Estaba sobre la tierra como un esclavo, se veía el brazo desnudo, la carne oscura como la sombra, como la tierra, la carne florecida de heridas, la cabeza llena de ruido. Todas las avispas, todas las abejas, todos los zancudos están en la sombra. Todos los zancudos, todas las avispas, todas las moscas son las sombras. Todas las mariposas que empalagan. Las mariposas no son la sombra, ni el agua, ni los caballos, ni los relinchos de los caballos. ¡Esclavo cobarde! Ah, doña Inés. Inés. Él tiene la carne oscura, pero Inés, desnuda, era toda blanca. Ellos creían que eran los amos, pero el amo era él. Doña Inés que cantaba canciones de amor. Don Fernando que hablaba de la República. El inglés que creía que la guerra era como sacar una cuenta. El amo era él. Podía violar las mujeres, incendiar las casas, matar los hombres. Era un macho. Yo haré real en la guerra. Carvajala. Los godos tienen una bandera colorada y gritan ¡Viva el rey! Los insurgentes tienen bandera amarilla y gritan ¡Viva la libertad! Ah, Natividad. La patria es un puro suspiro. No hay que enamorarse, sino para ajustarle a la mujer. Doña Inés lloraba. Después de tanto gritar, lloraba. La Carvajala lloraba. Las mujeres no saben sino llorar. Pero estaba herido y preso. Debía estar fuera, libre, con su lanza. Lo habían cogido los insurgentes. Debía estar cargando delante de la victoria. Espíritu Santo, ensíllame el caballo. El caballo calabozo, saíno, grande. Caballo de coraje, bien bañado, bien peinado. Caballo lindo, como mujer bien peinada. Como una mujer bien peinada que llega linda en un caballo lindo. Bolívar venía, él también hubiera podido llegar a ser un gran jefe. Lo habían herido, lo tenían preso. Si estuviera sano, si tuviera tropa, si estuviera sobre su caballo, acabaría con Bolívar. Aquel hombre a quien no había visto nunca. Bolívar venía. Lo habían vencido, lo habían derrotado. Se mordía las manos. Ustedes serán mis oficiales, yo soy el jefe.
tan linda que subía la candela desde los ranchos de paja, en los pueblos enteros incendiados, sobre la casa de la hacienda. Banderas amarillas y rojas entre las llamaradas. Toda la tierra de Venezuela ardía en la guerra. En todas las sabanas los hombres cargaban a caballo con las lanzas cerradas. En todos los confines ardían los pueblos. Estaba en el suelo, herido, desde el Orinoco, desde el mar, desde el llano. Toda la tierra, todo el agua, todo el aire. Los hombres batallaban. La candela crece como cuando se quema una casa y la casa crece con la candela como cuando se quema una montaña. Y la montaña ahora van a ver cómo pelea un héroe. La lanza fría en el brazo desnudo, el caballo loco bajo las piernas cerradas. Ahora estaba tendido sobre la tierra húmeda. ¡Carvajala! ¡Carvajala! Los 10 hombres desde el fondo de la calle se le metían por los ojos. Todavía oía el cañón. En el ambiente lleno de voces, de ruidos, de recuerdos, se siente suavemente un son de tambor como una menuda lluvia. Un son de tambor que entra por el ventanillo con el sol. Sonido de tambor que se aproxima y estremece las cosas. Voces de mando, movimiento y trote de caballos. Todo refunde en el ruido del tambor. Se siente desfallecer de debilidad. Las heridas le producen un dolor exagerado. Si hubiera de morir, no quiere morir. No podría ir a la guerra, ni usar su fuerza, ni hacerse un jefe. Si quedara muerto como cualquier pobre soldadito cobarde en aquel sótano de esclavos. Estaba hecho para andar guerreando, con sol. ¡Carvajala! En 3 peleas yo me hago jefe. Esclavo cobarde. La Carvajala no le había contado la verdad. Había sido mujer de muchos hombres y se había ido con él por miedo. Ahora lo estaba esperando. Él se iba a morir. Ella lo esperaba. Bolívar viene. Aquel hombre a quien odia tanto, por cuya causa está casi reducida a la muerte. Quería verlo. Si tuviera fuerzas, si pudiera fugarse y matarlo. Ahora el tambor arrecia y domina todos los otros ruidos. Se oyen a lo lejos voces desaforadas. El movimiento de la tropa se hace más sensible. Se siente como si desfilara caballería. La guerra. Ya no puede ir a la guerra. Ahora está inutilizado. La guerra para ganar tierras y dominar ciudades. La guerra contra los insurgentes, que hablan de cosas de locos y que serán destruidos. La guerra contra Bolívar. ¡Bolívar viene! Allá a lo lejos se ve a caballo a Boves, un hombre atrevido. Se ve a caballo a Bolívar. Él no lo ha visto nunca. Una caballería firme al frente. ¡Natividad! ¡Cirilo! ¡Nos fuimos! Éntrenle al plomo. Éntrenle ligero. Los que tienen miedo se quedan. Los muertos se quedan. Y las manos de los muertos y las caras de los muertos. Y no le entran al plomo. Unos pelean por el rey y otros por la independencia. La patria es como las mujeres. El tambor atruena en el espacio. Son 4, son 10, son 20 tambores golpeados furiosamente. Aquel son estremece la carne y la sangre, enloquecida en el fondo de la carne. La carne morena como la sombra, como la tierra. Hieden los esclavos. ¡Puah! Hieden a carne hedionda, a tierra hedionda, a animal hediondo, a agua hedionda, a tierra hedionda. De mata hedionda, de día hediondo, de guerra hedionda, de cosa hedionda, hedionda como los esclavos. Se oyen voces claras que se despeñan por el hueco estrecho de la ventana y hacen resonar todo el interior. ¡Viva el Libertador! Viene. Presentación Campos siente que está llegando, que en algunos instantes va a pasar cerca de él, del otro lado de la pared.
Un escalofrío le hace vibrar los nervios. Todas las voces, todos los tambores, todos los cascos de los caballos. ¡Viva el Libertador! Viene aquel hombre que lo ha obsesionado, que ha obsesionado toda la tierra de Venezuela, está llegando. Va a pasar junto a él. Podrá verlo pasar a caballo. Haciendo un esfuerzo le verá la cara por entre las rejas del ventanillo. El griterío inunda las paredes, el techo, la sombra, y fatiga el delirio del herido. Siente el hervor de la sangre, de la sombra, de la tierra. Pasan como legiones de alas por el aire. Todo se estremece. Comprende que está llegando algo que no va a hacer sino una sola vez en su vida. Afuera las voces llegan al paroxismo. Rueda, rueda y crece. Crece como una rueda y llega. Se aproxima inminentemente. Resuenan junto a la pared. Llegan a la ventana. Estallan sobre ella. ¡Viva el Libertador! Aquel es el momento, lo siente llegar. Ha llegado, está pasando junto a él en aquel instante, con una fuerza como para llevarse 10 hombres con la lanza. Empieza a levantarse. El dolor lo atraviesa, se alza lentamente, se va incorporando. Le parece flotar entre los gritos. Está llegando. Va a verlo. Va a verlo a él. Está llegando a él. Ya, ahora, ya. ¡Viva el Libertador! Ya los gritos resuenan como dentro de él mismo. Sus ojos lo verán. Ahora van a ver cómo pelea un héroe. Está en cuclillas, en el suelo. Penosamente, lentamente, inacabablemente su mano ha ido remontando como una cabeza de serpiente, hasta que los dedos verdosos de palidez se cerraron sobre el barrote. Aún falta. La tempestad de voces lo zarandea. El chorro de luz le baña la garra contraída sobre el hierro. Ya sus dedos lo están viendo. Continúa el esfuerzo con una infinita calma dolorosa. Sube. Ya va a llegar. Falta apenas un tirón más. Todos los tambores giran en el espacio pintarrajeado. Los gritos socavan la tierra. Llega. Va a verlo. Todos los tambores y todos los gritos vuelan. Está allí. Ya sus ojos rozan el borde de la ventana. Aún más. Un infinito frío le golpeó de pronto. El sótano se llena de colores vertiginosos. ¡Don Fernando! ¡Doña Inés! Los tambores han saltado dentro. ¡Carvajala! Va a llegar. Un gran frío le cala el dolor de las heridas. ¡A la carga todos! Todavía era presentación Campos. ¡A la carga todos! Suavemente dejó resbalar la mano de la reja y fue a desplomarse sobre la tierra húmeda. La carne pesada de muerte. Fin. Llegamos al final de la narración de la novela Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri. Espero les haya gustado el contenido, la narración. Muchas gracias a todos los que por primera vez me están escuchando. Por favor, suscribirse a mi canal, darme un like si les gustó y compartir mis videos. Comentarios, se los agradezco mucho. Un abrazo. Nos veremos en una próxima narración o nos escucharemos por ahí. Un abrazo. Que Dios los guarde y gracias por todo.